Hola, buenas tardes. Vamos a continuar comentando, intentando ayudaros a entender mejor este tema, el tema 5. Habíamos empezado el otro día con la ética, la reflexión ética, y vamos a terminarla y a conectar con la política, con la reflexión política, la filosofía política. Como siempre, tenemos aquí el texto delante y al margen os pongo así, intento poner aclaraciones por si en esta explicación oral hay cosas que se escapan, pues ahí está, espero mejor expresada. Si os acordáis, habíamos estado viendo un poco cuál era el objetivo de la ética, la importancia también de la reflexión ética desde la antigüedad, desde Sócrates. Y ahora vamos a ver un poco, ir hacia la actualidad, ¿no? Cuál es la situación que tenemos en el siglo XXI sobre la importancia del razonamiento ético. Si empezáis a leer un poco, habéis leído ya algo los apuntes, veréis que hago un contraste en la importancia que supuso la ética, que veréis el año que viene en el mundo clásico. Sócrates, con Platón, que la ponían como el máximo conocimiento, ¿no? Lo máximo que podía aspirar un ser humano era alcanzar la sabiduría de la idea del bien, ¿no? Y eso porque el conocimiento era algo, no solamente no es un título, un papel en la pared, sino que es algo importante para saber vivir, para alcanzar una vida buena. En la actualidad, también como vimos en la lección anterior, parece que la importancia de la ética, sobre todo si miramos a nuestro sistema de enseñanza actual, pues es una posición que tiene en el currículum es mínima, y de hecho con la reforma educativa la ética ha desaparecido. Platón, por ejemplo, diría que sería la asignatura más importante de todo la ESO y todo el bachiller, ¿no? Por lo menos. Incluso hay cuestionamiento también de que el razonamiento ético es algo subjetivo, ¿no? Algo relativo. El relativismo está muy bien, el relativismo va contra los dogmas, ¿no? Contra las verdades absolutas, pero un relativismo absoluto lo que hace es negar cualquier diálogo, ¿no? Cualquier debate de ideas, porque si no hay un juicio ético mejor que otro, si no hay un razonamiento en el que podamos llegar a acuerdos, sino que cada uno va a seguir en su propio valor moral, en su propia creencia, la ética pierde, evidentemente, el razonamiento ético evidentemente pierde cualquier sentido. Y yo creo que es importante, porque primero porque necesitamos vivir en común, necesitamos compartir ciertos valores. Cada uno puede tener su moral, ¿no? Moral, o sea, católica, protestante, atea, pero dentro de esas distintas morales, ¿no? Hay que buscar puntos en común, y para eso la reflexión ética es fundamental, ¿no? Para poder buscar esos puntos de convivencia. Luego tenéis también el siguiente apartado, que nos conecta un poco con el tema de la filosofía política, con el tema de la justicia. Es la problemática entre las conexiones entre ética y política, ¿no? Porque nuestra sociedad parece que es una cosa muy clara, pero en el mundo antiguo era algo difícil de separar, ¿no? Porque para alcanzar una vida buena, yo debo estar bien en mi entorno, ¿no? Dentro de mi comunidad. Una persona no se puede desarrollar sola, necesita desarrollarse como persona, como ser humano, en comunidad. Entonces, la dimensión ética, por así decirla, particular, ¿no? Y la dimensión política, común, pública, eran casi inseparables, ¿no? No había... Uno solo puede ser feliz o puede vivir dignamente como un ser humano dentro de una ciudad justa. Una persona que pueda vivir rodeada de miseria, de pobreza, difícilmente puede desarrollarse alcanzar una buena vida, ¿no? No obstante, hay diferencias que he recogido un poco las que también plantea Sartre, diferencias entre lo que es la dimensión puramente ética, que tendría que ver con el querer, ¿no? La voluntad, intentar buscar qué es lo bueno, ¿no? Independientemente luego de las consecuencias que pueda tener, ¿no? Para mí o para los demás. Y luego está la política, que se preocupa mucho de esas
consecuencias, ¿no? De esos resultados, ¿no? El resultado de las acciones. Y aunque a veces, como se dice normalmente, el infierno está lleno de buenas intenciones, ¿no? A veces el querer, luego hay que llevarlo a la práctica. Entonces uno puede querer que se alcanzar la justicia social y no llegar a un acuerdo, a una exposición común con otras personas y acabar de mala forma, con unas consecuencias contrarias a las que uno proponía. Eso nos lleva al tema de conectar la ética con la política. Y hay dos términos griegos volvemos a lo griego mucho porque es un poco el origen, ¿no? De muchos de nuestros términos, nuestro lenguaje, no solo moral, sino también político. La democracia nace en Atenas, en la Grecia clásica, y ellos usan dos palabras que quizás son un poco llamativas ahora, ¿no? Pero la palabra idiotés significa la persona que vive aislada, ¿no? Que no se interesa por la política, ¿no? Que vive de forma individualista, algo que en Atenas se consideraba poco ético, ¿no? Y luego está el polités, que es lo contrario, ¿no? El que participa en la vida de la ciudad, el que se considera un ciudadano de pleno derecho, ¿no? Y dentro de esos términos griegos también es muy interesante lo que ha pasado con otro concepto al que los griegos dan mucha importancia, la filia, la amistad, que es considerada un pilar fundamental de la vida ciudadana, porque no se asienta solamente en lazos de sangre o lazos familiares o matrimoniales, sino en la solidaridad, ¿no? En la relación a veces impersonal o ciertamente algo impersonal, ¿no? En el sentido de que no hay una relación de sangre, por así decirlo, familiar, pero que es lo que fundamenta también los lazos sociales, ¿no? Y esa importancia, sin embargo, en la actualidad es como si hubiera dado la vuelta, ¿no? Desde la modernidad se suele situar a partir del siglo XVII, siglo XVIII en Europa. En la modernidad se produce una inversión, ¿no? de ese concepto de política que se va empobreciendo. Mucha gente dice, es que a mí no me interesa la política. Pero claro, tiene una concepción de política que no es la griega, una concepción política moderna, más estrecha, bastante más estrecha, ¿no? Política parece que solo hace referencia a los partidos políticos, ¿no? O a los que viven de representantes políticos o gobernantes, ¿no? La política es interesarse en el sentido clásico, ¿no? Interesarse por la vida en común, por la vida de la ciudad. Y en ese sentido, pues es triste un poco el desinterés que muchas encuestas sociológicas señalan que tienen los jóvenes sobre este tema, sobre la política. Hay mucha gente también que afirma, ¿no? Métete en tus asuntos, ¿no? Dedícate a tus asuntos y deja de preocuparte, ¿no? Por lo que hay alrededor, lo cual no suele normalmente ser un buen consejo, ¿no? Y luego veremos, puede tener consecuencias, y ha tenido históricamente consecuencias bastante negativas, ¿no? De hecho, como tenéis ahí también señalado un poco en estas sociedades, a veces la política se asocia con la manipulación, el engaño, la mentira. En los días que estamos viviendo, en el que mucha gente se mete a opinar políticamente, sin embargo parece que lo que más abunda no es la desconfianza, ¿no? la difusión de bulos, de mentiras, y una desconfianza muy grande respecto a los políticos. Que en el fondo políticos somos todos, porque todos vivimos en la polis y todos debemos participar en la polis y no debemos dejar a unos representantes pocos que decidan todo o que actúen, ¿no? De forma totalmente solipsista, ¿no? Solipsista significa pensando por ellos mismos, ¿no? Solo ellos mismos. De hecho hay dos formas que aparecen también con fuerza en la modernidad, dos formas de rechazo de la política, ¿no? De retirada, negación de la política, que es el religioso, ¿no? Apartarse al monasterio, a la vida contemplativa, ¿no? De lo que es la complejidad, ¿no? De la vida social, de la vida con los demás. Y también aparece luego, quizás más tardíamente, el artístico, el estético, ¿no? El artista también que busca la belleza pura y que no quiere contaminarse, ¿no? También con esa complejidad y dificultad que tiene también la vida social, y quiere una belleza apartada, ¿no? de cualquier tipo de conflicto y de debate con la realidad. Hay un famoso sociólogo, Max Weber, que también nos puede servir para entender esa diferencia que hay entre ética y política, que él señalaba que una definición muy famosa de él, que decía que la política
el poder es el uso legítimo de la violencia. Y violencia que puede haber de muchas formas, ¿no? O, si queréis podemos comentarlo, debatirlo un poco. Él quiere decir esto, no que la política esté de espaldas a la ética, ¿no? Y sea simplemente eso, violencia pura y gratuita, sino que en la política a veces hay un conflicto entre lo que él llama la ética de la perfección y la ética de la imperfección, ¿no? En política a veces no solamente hay que tener buenos principios y buenas ideas morales o creencias, ¿no? Sino de justicia social o de solidaridad, sino que también hay que calcular bien los efectos de la acción, ¿no? Los efectos de los proyectos que proponemos y también pensar que los seres humanos no somos angelicales y por tanto no hay posibilidad de considerar sociedades perfectas, ¿no? Hay sociedades en las que no existan conflictos. El conflicto existe en todas las sociedades y es incluso, digamos, bueno, ¿no? Donde no hay conflictos o no se apagan, se silencian, son las dictaduras. El problema es cómo resolver esos conflictos de forma no violenta, de forma pacífica y de forma lo más acordada entre todos posible, ¿no? Por eso él distingue entre la ética y la responsabilidad, que es la que él cree que deben tener los políticos, todos, que es eso, calcular bien los pasos que damos a la hora de llevar a la práctica ciertas ideas políticas, y la ética de la convicción, ¿no? Que puede ser peligrosa, ¿no? Cuando nos desresponsabilizamos o quitamos responsabilidad, ¿no? De las consecuencias de esos proyectos, ¿no? Es decir, que no ha funcionado bien porque la gente es mala, o no ha funcionado bien porque nuestros contrincantes, a veces a lo mejor esas ideas o esos principios no han funcionado bien porque no hemos calculado bien las consecuencias, el momento, el lugar, las circunstancias de aplicar esos proyectos, esos principios, o los hemos aplicado sin buscar el acuerdo o el consenso necesario, ¿no? De forma impuesta también. ¿En qué se parece? Bueno, ¿en qué se parece también otra cuestión importante en filosofía política? El tema de la democracia. Y es interesante señalar que la filosofía y la democracia nacieron juntas, porque claro, cuando no había cuando todo era impuesto, ¿no? Por la tradición, por los dioses, las normas morales pues venían sancionadas por la divinidad, ¿no? Por la tradición. No era necesario un debate político, ¿no? Entonces así porque los dioses lo han impuesto o porque la tradición lo viene diciendo desde hace mucho tiempo. Es precisamente cuando aparece la democracia en Atenas, en el siglo V a.C., cuando empieza a aparecer ese debate filosófico, ético, político sobre la democracia. ¿Cuál es la mejor forma de gobierno? Sabiendo que no hay ninguna forma perfecta, ¿no? Pero ¿cuál es la mejor forma de gobierno? La democracia. ¿O qué tipo de democracia? ¿No? Ese es otro gobierno del pueblo, pero ¿qué tipo de gobierno? Desde luego la democracia ateniense no era ejemplar, en el sentido que excluía a mujeres, excluía a extranjeros, excluía a... Bueno, se alimentaba un poco el trabajo esclavo. Entonces, pues, no hay tampoco democracias perfectas, ¿no? Y hay muchos adjetivos para las democracias, ¿no? También. Y llegamos a la actualidad más cruda, que es nuestras democracias un poco cada vez más debilitadas en ciertos aspectos también por un sistema económico político que se ha llegado a denominar neoliberalismo o capitalismo financiero, capitalismo global, que ha ido debilitando también en cierto aspecto la dimensión social de nuestras sociedades, que es fundamental en una democracia, frente a la dimensión económica, mercantil, ¿no? Y eso es un poco algo que, por ejemplo, señala, aquí tenéis un economista muy importante, todavía sigue siendo debatido y leído mucho en la actualidad, un famoso libro, La Gran Transformación, en la que él insiste que nuestra sociedad de cierta manera actual es un poco algo exótico, en el sentido de que no existen apenas sociedades en las que, como la nuestra, en las que el aspecto comercial o económico haya desplazado o absorbido a lo social. Normalmente lo social es siempre lo fundamental, en lo que se arraiga o se fundamenta una sociedad, ¿no? Entonces el mercado, ¿no? Ese casi ya un personaje, ¿no? Que con autonomía y vida propia parece devorar, ¿no? Devorar, ¿qué es lo que pasó a partir de los años 70?
sobre todo los 80, cuando las protecciones sociales que se habían desarrollado a partir de los años 50, 60 en Europa, para proteger a los trabajadores, a los sectores más desfavorecidos de la población, y fueron poco a poco desmantelándose con la idea, con la creencia, ¿no?, de que esas protecciones lo que fomentaban era la pereza, el subsidio, el no buscarse, el no ser emprendedor, no buscar sus propias expectativas, sus propias salidas, y como especie de fomentar ese tipo de ciudadano pasivo que solo vive de los subsidios y las ayudas del Estado, cosa que no ha sido, no ha solido el estado del bienestar que se suele decir o mencionar a veces. Solo se produjo en algunos países de Europa y de luego en España llegó muy tarde y poco y mal después de la dictadura, y además se ha ido desmontando poco a poco ese tipo de... Hemos pasado de un estado, como se decía, del bienestar o protector a un estado penal, porque realmente lo que se han disminuido esas protecciones sociales a los más desfavorecidos, los que sufren a veces los desequilibrios de ese mercado, de ese sistema económico totalmente desigual, y ha ido derivando a un mayor estado, más fortaleza en el sentido de sancionar, de perseguir cualquier tipo de delito hasta el más mínimo, ¿no? O sea, la población penal ha aumentado de forma totalmente desproporcionada, incomprensible en los últimos años en Estados Unidos y en muchos países de Europa. El famoso lema de la tolerancia cero significa meter en la cárcel a muchos trabajadores precarios, a mucha gente que vive en la calle, y bueno, debilitar en gran parte esos fundamentos democráticos que se buscaban para la sociedad anterior, ¿no? Y en un poco en ese proceso estamos, ¿no?, de neoliberalismo, de crisis económicas cíclicas, la última del año 2008, que bueno, todavía estamos sufriendo los efectos de esa crisis, y que bueno, ahora esta pandemia nos ha pillado incluso apenas reponiéndonos, ¿no?, a ver qué tipo de salida, ¿no?, si es una salida neoliberal, ¿no?, que fomenta o que apoya más bien las estructuras económicas neoliberales de mercado, o más bien volvemos a ciertas protecciones, deberíamos aumentar realmente por hacer una sociedad realmente que proteja, solidaria, con los sectores más desfavorecidos, más perjudicados por esta crisis. Y hay una reflexión de Martin Luther King, ¿sabes?, un líder negro pacifista y también contra la discriminación racial, que él decía, dice, cuando reflexionemos sobre nuestro siglo, lo que nos parecerá más grave no serán las fechorías, ¿no?, de los malvados, sino el escandaloso silencio de las buenas personas. Lo que pasó, por ejemplo, también en la Alemania nazi, ¿no? Esa gente buena persona que miró para otro lado, que no quiso implicarse, que se dedicó a sus asuntos, y que de cierta manera permitió, de forma pasiva, pero favoreció el desarrollo de la barbarie, del asesinato, del genocidio de muchos conciudadanos, ¿no?, simplemente porque él no era judío, porque él o ella no era comunista, porque él o ella no era homosexual, y se creyó libre y protegido, por así decirlo, por el Estado. Hasta, como decía un poema de Bertolt Brecht, hasta que un día llamaron a su casa y le tocó a él, ¿no? Bueno, espero que os haya servido estas explicaciones. Ya digo, es un intento de ayudar en la comprensión de los apuntes. Tenéis ahí al margen algunos comentarios también, por si queréis ir parando a la hora de ir leyendo los apuntes, y bueno, espero que os haya servido.